Gracias por acompañarnos una vez más en De Sumo Interés. Esta semana vamos a hablar de temas que son de sumo interés para ustedes. Vamos a hablar de combustibles y vamos a hablar un poco de política también, porque tenemos un invitado muy especial de la nueva generación de funcionarios que al mismo tiempo parece ser el relevo de lo que viene en la política dominicana en los próximos años. Estamos hablando del ministro de Industria y Comercio, licenciado José del Castillo Sabiñón, a quien le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Gracias. Muchas gracias, Wilfredo, siempre a la orden y un placer estar de nuevo compartiendo contigo. Gracias. Bueno, tenemos la cápsula educativa, como siempre, y al final nuestra invitada internacional, Miguel Ángel García, hablar de la diversidad biocultural. Nos toca hacer una pausa para ver los mensajes comerciales y de inmediato venimos con nuestro invitado, licenciado José del Castillo Sabiñón. No se lo pierdan. Bien, aquí estamos con el licenciado José del Castillo Sabiñón, ministro de Industria y Comercio. Recientemente el Ministerio de Industria y Comercio recibió un premio que llamó mucho la atención porque no tenía precedentes y era la de premiar el trabajo que se había realizado en ese ministerio. Y eso, bueno, la prensa lo publicó, pero tengo el protagonista de primera mano aquí y la inquietud que uno ha tenido con esto. ¿Qué significó eso? ¿Por qué dan ese premio? ¿Eso es algo que sale de rutina dentro de un nuevo gobierno, porque eso no tenía precedentes? ¿O realmente ustedes hicieron un trabajo que le merecía un premio especial? Bueno, mira, el premio tiene 10 años ya. Okay. Inició en el año 2005. Es un premio que gestiona el Ministerio de Administración Pública, pero con un jurado conformado por entidades del sector privado, otras entidades del sector público, la academia, están las diferentes universidades, es decir, un jurado multiinstitucional, multidisciplinario, que evalúa el desempeño de las instituciones públicas en lo que tiene que ver con las prácticas administrativas. En el caso del Ministerio de Industria y Comercio, viene a ser el segundo ministerio en la historia del premio, es decir, en los 10 años, que es evaluado y al cual se ha premiado. En el caso nuestro, obtuvimos la máxima premiación, medalla de oro, dentro de las categorías de las medallas que reconocen las prácticas promisorias en la administración pública, y además el único ministerio que lo obtuvo durante el año 2015. Evidentemente que es un premio al que hay que postular. Okay. Se aplica una metodología de evaluación y el jurado pues determina si uno es merecedor de categoría bronce, de plata, sí, como de oro, o el Gran Premio Nacional a la Calidad, que en esta ocasión lo ganó la Junta de Aviación Civil. Para los ministerios, que son entidades grandes, además son entidades centralizadas de la administración pública, regularmente se le hace difícil obtener el reconocimiento, porque implica la adopción de mejoras que en ocasiones, debido a la naturaleza de la hipertrofia, ¿no?, de lo que es un ministerio, pues no mucho lo logran hacer. Por eso es un reconocimiento, primero, a la gran labor que hemos desarrollado en mejorar la figura institucional del Ministerio de Industria y Comercio, y de alguna manera nos compromete también a continuar ese proceso de camino a la excelencia en lo que es el Ministerio de Industria y Comercio. De hecho, recientemente inauguramos una nueva área de servicio al cliente, que son de los temas que se evalúan: servicio al cliente, calidad, la implementación de planes operativos, la implementación de la ley de administración pública. Es decir, una serie de elementos que van encaminados a lo que es la mejora en la administración pública. Así que estamos muy orgullosos, muy contentos de haber obtenido este premio, y sobre todo que lo obtuvimos en la máxima categoría de oro. Ya. Ahí optan todas las instituciones del Estado, o sea, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. En esta edición fueron 30 las instituciones que postularon el premio. Porque
no es obligatoria la postulación, Ya, ok, evidentemente. eso es importante. Porque la postulación misma implica someterse a un proceso de evaluación que conlleva compromisos. Sí. Y evidentemente algunas instituciones pues no evitan Claro, postular no al quieren premio correr el riesgo de... porque o van a obtener una mala calificación, Sí. porque no están en condiciones de someterse a lo que es el Sí. CAF, que Ok. es el proceso de evaluación, en este caso la práctica promisoria de administración pública, pero nosotros no tuvimos ningún temor desde que los departamentos de planificación del Ministerio de Industria y Comercio nos propusieron, en el sentido de que entendían que habíamos introducido prácticas y mejoras dentro de la administración pública y dentro de la reforma institucional que hemos venido desarrollando, que pasa por una adecuada implementación de la Ley Orgánica de Administración Pública y de la ley que crea el Ministerio de Industria y Comercio. Desde que nos propusieron el proyecto, pues inmediatamente dijimos que sí, y ahí están los resultados. Evidentemente quizás tuvimos un poco de temor al principio y de dudas, decíamos a lograr el premio, pero de verdad que nos llena de gran orgullo, satisfacción y luego evidentemente te compromete mucho más el hecho de que de que se nos haya considerado y hayamos sido premiados. A mí me llamó la atención y fue muy importante, gratificante para una nueva generación, porque aquí normalmente las instituciones del Estado hacen una rutina, hay poco valor agregado en términos de la modificación de los procedimientos, de los logros que se pueden obtener, y un ministerio como Industria y Comercio, que por demás tiene mucha responsabilidad en lo que significa la administración en sí mismo, pues creo que fue un elemento importante, un reto al mismo tiempo, como tú señalabas. Resaltando, vuelvo y te repito, que en la historia del premio solamente 2 ministerios han obtenido medalla. Y en el caso nuestro, en la máxima categoría de medalla de oro. El Ministerio de Trabajo, en el primer año del premio, en el 2005, y 10 años después, lo obtuvo el Ministerio de Industria y Comercio. Ya. Por eso quizás sonó mucho porque que un ministerio tuviera un premio de ese tipo. Sí, regularmente se lo ganan instituciones pequeñas, descentralizadas, autónomas, que tienen una organización que les permite de alguna manera introducir mejoras. Por ejemplo, se lo ha ganado la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI, se lo ha ganado el SENASA, que es el Seguro Nacional de Salud, la Junta de Aviación Civil, se lo ha ganado el IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, o sea, instituciones que son reconocidas por el hecho de cumplir procesos de certificación de sus procesos internos, valga la redundancia, y que quizás se le hace más fácil porque son pequeñas, descentralizadas, manejan presupuestos propios porque recaudan ingresos o tienen leyes especiales que le asignan recursos y quizás para estas instituciones se le hace más fácil lograr, pero yo creo que a la hora de mejorar lo que es la administración pública y el desempeño de un funcionario en un área que también es muy importante, porque nosotros no solo formulamos políticas de incentivo a la industria y desarrollamos la labor de política si se quiere, sino que también tenemos una administración interna que debemos cuidar, una organización que debemos mejorar para beneficio de todos los ciudadanos. Claro. ¿Qué cosas nuevas tú entiendes que ha implementado que le reditúa un premio como este? Obviamente Mira, que todas esas cosas que se evalúan en el momento que se va a dar un premio son las que conducen o parte de lo que es lo que se toma en cuenta para dar un premio. Una de las críticas que siempre se le ha hecho al Ministerio de Industria y Comercio es que ha sido una entidad, o fue una entidad desarticulada, muy grande, hipertrofiada, que manejaba muchos temas. Desde que el presidente Medina llegó al gobierno, inició el proceso de implementación de la Ley de Administración Pública y circunscribió en los ministerios los viceministros, primero que ordenaba la ley, y luego viceministros del área de administración del ministerio. Entonces, en el caso del Ministerio de Industria y Comercio se crearon 5 viceministerios: el Viceministerio de Desarrollo Industrial, el Viceministerio de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que ha sido un área que se le ha dado mucho auge, el Viceministerio de Zonas Francas y Regímenes Especiales, el de Comercio Interno y el de Comercio Exterior, que además en el caso del de Comercio Exterior administra los acuerdos comerciales. Desde que logramos articular toda la función de la institución en estas 5 áreas, entonces empezamos un proceso de estructuración de las áreas,
Aprobamos un plan operativo, que también es un elemento que te permite primero planificar todas las acciones que se van a desarrollar y luego tener indicadores que te permitan evaluar cada una de las áreas. Todo eso fue considerado dentro del marco de evaluación que llevó a cabo el Ministerio de Administración Pública, en la implementación y plena de lo que es la ley de servidor público y las políticas de recursos humanos orientadas dentro del marco de esta ley, que también eso es algo que a muchos ministerios se le dificulta. Todo esto, procedimientos de certificación de la calidad, en el caso, por ejemplo, la Dirección de Comercio Exterior está certificada con la ISO 9001, o sea, con la última norma de evaluación de la calidad. Inauguramos oficina de servicio al cliente, fuimos de los primeros, de los ministerios pilotos para la instauración de la cuenta única del Tesoro, y el ministerio desde hace ya, diría que casi 2 años, pues estamos incorporados en la cuenta única del Tesoro, fuimos los primeros. Contamos con una unidad de auditoría interna, es decir, estamos organizados como manda la ley. Y todo eso se evalúa en el marco de las prácticas promisorias en mejora de la administración pública y nos hizo merecedor de este premio, en este caso la categoría oro. Ya, en lo que significa, por ejemplo, el comercio exterior, el vínculo que ustedes tienen establecido con el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, hay una relación en la cual ustedes desarrollan un trabajo conjunto y motorizan realmente lo que es la promoción de las exportaciones. Hay una coordinación, porque el ministerio, bueno, primero las funciones están separadas. El Ministerio de Industria y Comercio implementa los acuerdos comerciales. El papel protagónico que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores es en la negociación de acuerdos. Y esto dentro del marco de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales, que preside Relaciones Exteriores, de la cual nosotros formamos parte, y están todas las instituciones que tienen que ver con el comercio exterior. Pero el tema de la promoción, de la inversión y del comercio exterior más bien ha recaído dentro de una institución, y la vinculación con Cancillería y el proceso de capacitación del personal diplomático para que tenga las condiciones, conozca la información que pueda promover el país en el exterior, ha recaído más bien en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el CIRD, que es una institución adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, específicamente al Viceministerio de Comercio Exterior, y de hecho nosotros presidimos el Consejo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, y han hecho una gran labor en todo lo que es la capacitación del personal diplomático que rinde servicio en el exterior, para que tengan las herramientas para vender a la República Dominicana como un destino confiable para la inversión extranjera. Bien, vamos a una pausa y volvemos en breve con el licenciado José del Castillo Sabiñón, ministro de Industria y Comercio. No se vaya. Bien, seguimos conversando con José del Castillo Sabiñón, ministro de Industria y Comercio. El tema de los combustibles, que es un tema recurrente, y la gente, estuvimos los consumidores muy contentos durante un tiempo. Históricamente hablando, se puede decir que los precios del petróleo, de los derivados del petróleo bajaron por una montaña rusa y estábamos aplaudiendo, pero de un momento a otro están volviendo a subir. Y hay gente que dice, son muy acuciosos en esto, que no se está aplicando la ley, el procedimiento, que en un momento en que los precios del petróleo bajaron, aunque hubo momentos que subieron, sin embargo los precios han vuelto a subir. ¿Qué hay de esto? Primero lo de si se está aplicando el procedimiento de manera rigurosa, o si ustedes están acumulando los ajustes, no semanal, sino en otro momento. Mira, Wilfredo, lo primero es que, como tú señalas, fruto de la caída que ha tenido el petróleo en el mercado internacional, pues se produjeron rebajas históricas en términos de la proporción de la rebaja. Durante un plazo de cerca de exactamente 30 semanas consecutivas, en que se produjeron o rebajas de precio o congelamiento
de los precios. De hecho, hubo 2 semanas que yo recuerde así rápidamente en que una bajó cerca de 15 pesos la gasolina, y luego se produjo otra rebaja significativa de 14 pesos. Esto permitió que en el caso de la gasolina se bajaran cerca de 80 pesos el galón. Recientemente lo que ha ocurrido es que el petróleo ha incrementado su precio, es decir, de $42 que estuvo hace un mes, que fue más o menos su precio más bajo, ha incrementado por encima de los $50 el barril. $10 de diferencia que ha impactado los precios internos. ¿Qué hemos hecho? Lo que hacemos siempre que se producen alzas en los precios de los combustibles, que además es algo que está establecido en el reglamento de la ley 112.00, el reglamento 30701, y es que el gobierno asume parte del alza, la acumula a modo de subsidio, porque esto lo que provoca es una deuda en contra de la refinería dominicana de petróleo y otras importadoras, y transfiere una proporción del alza al consumidor, que es lo que hemos hecho en las últimas 2 o 3 semanas, donde se han producido alza en los precios de los combustibles. El mecanismo está diseñado para que el consumidor no reciba de golpe el incremento del precio. Por ejemplo, debo confesarte que la semana pasada el precio que debió incrementársele, o el valor que debió incrementársele a la gasolina, fue de 20 pesos y subimos 5%, es decir, el gobierno transfirió el 25% del alza y asumió el 75% del alza. Tú me dirás, ¿por qué el gobierno hace esto? Bueno, es que estamos conscientes de que es un mercado especulativo, donde se producen todas las semanas situaciones que impactan a los precios hacia el alza o hacia la baja, y es una manera de crear un mecanismo de estabilización de un producto que tiene un impacto tan importante en el índice de precios al consumidor, que incluso se calcula, o el Banco Central plantea, que impacta el 40% de los bienes y servicios de la economía. De hecho, la inflación terminó en niveles históricos durante el último trimestre del año pasado, que fue el nivel más bajo desde 1984, terminó en 1.58, la inflación anualizada del año pasado, pero en el último trimestre fue negativa la inflación, y fue producto precisamente de las rebajas significativas que han tenido los precios de los hidrocarburos. A pesar de los incrementos, todavía falta mucho, cerca de 70 pesos para llegar a los niveles que tuvieron en junio del año pasado, que fue cuando se produjo este movimiento hacia la baja, que además nadie esperaba. Es decir, una sorpresa. Siempre, yo me río cuando oigo incluso los organismos internacionales y a los bancos de inversión de prestigio, pues hacer predicciones con relación a los precios. ¿Por qué digo que me río? Porque al final lo que ocurre es que estas predicciones son sustituidas por otras que dicen totalmente lo contrario. Claro. Porque el mercado es tan dinámico que se va llevando de encuentro esos esfuerzos de ver lo que va, o de prever lo que va a pasar en el futuro. Y las expectativas con un commodity que se mueve en función de múltiples factores, desde guerras, conflictos políticos, elementos naturales, ciclones. La expectativa de cambio de una huelga, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con la gasolina? Que ha incrementado mucho. Bueno, una huelga de la American Steeler Association en Estados Unidos, que ha parado la mayoría de las refinerías del Golfo de México, que son los mayores productores de gasolina de esa área. Entonces nosotros tenemos una indexación de precios en función del Gulf Coast Index, precisamente, que son el índice de precio del Golfo, que ha sido impactado hacia el alza por esa parada, porque se prevé una baja en la oferta de gasolina. Porque además no es solamente el petróleo, la gente tiene que entender que cada producto tiene un mercado. La gasolina tiene uno, el gasoil tiene otro, el GLP tiene otro. Por ejemplo, el GLP es impactado hacia el alza en invierno, porque se consume muchísimo más en países que lo utilizan como calefacción. No así en verano. La gasolina sí en verano regularmente hay un alza cíclica, porque se entiende que hay mayor consumo producto de las vacaciones, la gente se mueve más, va a la playa, qué sé yo, y se consume mayor cantidad de gasolina. Entonces, lo que hay que saber es que la República Dominicana lamentablemente no produce petróleo y está sujeta a los vaivenes del mercado internacional, y que de verdad que hubiésemos querido seguir
en esa tendencia de bajas semanales, porque la figura del ministro se ve bien posicionada, claro. La del gobierno también, la del presidente, se ahorra un dinero. La del presidente Medina también. Eso tiene un impacto. Tú me dirás que podemos perder algo en impuestos, sí, ciertamente, pero el impacto que tiene esto en la balanza de pago, horizontal en la economía, y en términos generales de ahorro, por ejemplo, el gobernador del Banco Central primero habló de 600 millones, después 1.200 millones, y se llegó a plantear, cuando estuvo a $40 el barril, que hasta si se mantenía en ese precio, la economía dominicana se ahorraría durante este año alrededor de 2.000 millones de dólares. Y una buena parte debido al ahorro que tendría la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en la compra de energía a los generadores a través de las empresas distribuidoras, que implicaría una disminución en el subsidio que el gobierno transfiere al sector eléctrico, que como tú bien sabes ha llegado a estar por el orden de los 1.200 millones de dólares. Sí. O sea que al gobierno le conviene que bajen los precios de los combustibles. Claro. Ahora, tu experiencia, porque tú llegaste y encontraste este sistema de cómo manejar los precios de los derivados del petróleo. ¿Qué tú piensas? ¿Tú crees que eso se puede quedar así, o tú sugerirías, o tú has pensado que eso puede buscarse una forma diferente de manejarse? Mira, nosotros incluso hemos hecho ejercicio en ese sentido. Lo de la frecuencia de cambio de precio, yo creo que lo de semanal es lo ideal. Nosotros lo tomamos cada 5 días, hacemos un promedio y establecemos el precio para la semana subsiguiente. Eso permite sustituir los inventarios con una sincerización del precio, permite que en un tiempo relativamente razonable, pues lo que ocurre en el mercado internacional se transfiera. Ahora el gobierno puede decidir, como hacemos, no transferir la totalidad de las alzas, y entonces ya eso es cargado a modo de subsidio por la refinería y las demás importadoras. Yo creo que hacerlo mensual, como se ha dicho, no tiene sentido, implicaría acumular, por un lado, pérdidas si se producen alzas en los precios de los hidrocarburos que no se transfieren, y luego, ¿qué tú vas a hacer como gobierno cuando tú tengas, por ejemplo, 4 semanas que la gasolina está subiendo 15 o 20 pesos semanales? Bueno, vas a subirle 80 pesos al precio de la gasolina. Va a ser más fuerte, sí, el golpe. Claro, y lo otro, obligarías a las refinerías a asumir ese diferencial de precio que se estaría acumulando durante todo un mes. Implicaría un efecto sobre el capital, el flujo de caja de las importadoras para poder hacer frente a las compras de combustible. Pero si el escenario es el otro, de rebaja, entonces vamos a privar al consumidor de recibir ese beneficio de la rebaja durante todo un mes, y se la aplicaríamos de manera, si se quiere, acumulada. Al final del mes. A mí me parece que el sistema de cada 5 días es el óptimo. Es el óptimo. Por este momento. Luego habría que evaluar la posibilidad de crear un fondo de estabilización de precios, que opera en Chile, pero bueno, también el otro tema es que la práctica internacional establece que estos fondos, y es lo que hemos visto, regularmente terminan quebrados. ¿Por qué? Sí. Porque se producen alzas importantes que se mantienen en el tiempo. Habría que capitalizar de nuevo el fondo para que pueda, de alguna manera, poder financiar el mecanismo, porque el mecanismo funciona con un piso de precio, un techo de precio. Lo que se le da al consumidor es un precio estable durante 3 meses, por ejemplo, o 6 meses, depende del mecanismo, y si baja del precio que está establecido en esa banda, el mecanismo empieza a capitalizar o acumular el diferencial, que es lo que hacemos casi con la refinería. Claro. Lo único que utilizamos es el capital, el flujo de caja de la refinería. Y si sube de la banda de precio durante esos 3 meses, con el capital que se tiene acumulado, pues financiaría ese diferencial. Y luego al final de los 3 meses se le dice a la gente, bueno, la banda se va a ajustar hacia arriba porque la nueva realidad de precios que nosotros prevemos está ahora por encima del techo, debemos subirla o hacia abajo, si es el caso. Pero desde que vieron un incremento que se sostiene en el tiempo, después quiebra el mecanismo. Sí. En Chile ha funcionado porque lo financian los fondos de minería. Entonces ahí ha permitido, por la gran riqueza minera que tienen los chilenos, sobre todo el cobre. Otro elemento que habría que recomendar
al país, tanto a la CDE como a la refinería, las compras a futuro. Okay, que es Y también asegurar esas compras, ya, con un que seguro, son sí. productos que vende la banca financiera internacional y que permite de alguna manera tener una estabilidad. Hay un costo en el seguro, Sí. pero El a los riesgo, niveles que está ahora el petróleo, claro, yo creo que se justifica. se pudiera hacer esa compra. Así es. Vamos a la pausa. Cuando retornemos vamos a conversar en nuestro último segmento con José del Castillo del tema de su postulación como senador de la provincia de Barahona. No se vayan. Bien, aquí estamos de nuevo conversando con el licenciado José del Castillo Sabiñón, quien es ministro de Industria y Comercio, y que recientemente lanzó su candidatura o precandidatura a la senaduría por Barahona. Y sin duda que eso es un elemento novedoso también dentro de uno de los jóvenes de esta generación que tiene responsabilidades públicas a través de un ministerio que tiene buenas notas. Cuando comenzábamos la entrevista hablábamos de los premios que recibió por su gestión y ahora uno dice, bueno, y en la política, José, ¿cómo ve las cosas? ¿Tú crees que está dando el paso correcto? ¿Que tiene Mira, todas las agallas para lanzarte con toda esa, voy a usar un término de jauría, pero lo hago simplemente como una figura de lo que significa meterse a esos niveles en la política? mira, Wilfredo, yo ingresé al PLD en el año 2005 y lo hice con una motivación, si se quiere, un testimonio, ¿no? De reconocer en Danilo Medina, que lo conocí en casa de un empresario, que luego fue ministro de Industria y que yo fui viceministro con él, Manuel García Arevalo. Manuel. Y me identifiqué inmediatamente con las ideas de Danilo. Entonces, ingresé al PLD, evidentemente con una inquietud de participar en política, cosa que antes también había manifestado en alguna otra ocasión, ya más joven. Y esto de alguna manera me llevó a un trabajo político en la provincia de Barahona. ¿Y por qué Barahona? Bueno, resulta que en ese mismo encuentro conocí a Gonzalo Castillo, un empresario, El actual ministro de Obras Públicas. actual ministro de Obras Públicas, de Barahona, y cuando yo le manifiesto a Gonzalo mi deseo de ingresar al equipo de Danilo, me dice, bueno, de acuerdo, estamos hablando del año 2005. Sí. Vamos ahora al proceso interno del PLD para definir el candidato del 2008. Danilo me ha pedido que enlace las 4 provincias de la región Enriquillo. Yo soy de Barahona, pero el modelo del enlace viene al caso para llevar una figura que coordine, pero que esté ajena a los conflictos normales y naturales que se dan entre individuos que postulan, que son de una provincia y que tienen conflictos políticos de mucho tiempo. Entonces llego con Gonzalo Barahona. Desde ahí inicio un proceso de vinculación con los sectores sociales de la provincia, sobre todo evidentemente con los sectores políticos y sobre todo con los del Partido de la Liberación Dominicana. Y esto de alguna manera me incentivó a decidirme por la política, ¿no? Llega Manolito, asumo la posición de viceministro, y luego en el año, cuando el presidente Medina gana las elecciones, que nosotros desarrollamos toda una labor en la provincia de Barahona y en la región Enriquillo, en todo el proceso desde el 2007 hasta el 2012, en que finalmente Danilo logra obtener la candidatura, la presidencia de la República, pues asumimos la posición de ministro. Luego pasamos a ser miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y yo siento que de alguna manera tengo una responsabilidad como joven profesional, que vengo del sector privado, porque duré 18 años haciendo vida activa. Economista. Consultor, abogado, con estudios en maestría en legislación económica, y sirviendo de consultor de la mayoría de las empresas y sectores industriales y productivos del país.
siento que tengo una responsabilidad con mi generación, con mi país evidentemente, pero de servir de motivación para que otros jóvenes se integren a la política. Porque de alguna manera, y yo le reclamo eso no solo a mi generación, sino a la tuya también y a otras generaciones que pudieron jugar un papel más determinante en la participación política y en los cambios que requiere la sociedad dominicana. Que gracias a Dios Danilo está desarrollando una labor en ese sentido porque ha ejecutado un gobierno que como él ha llamado para crear un estado de bienestar en la República Dominicana. Siento que personas de nuestro perfil regularmente no se sienten atraídos por la política, más bien tienen miedo incluso. Sí, y hablan muy mal de los políticos y de la actividad política. El dominicano es muy dado a la crítica, y yo creo que en la medida en que podamos participar, y me siento, modestia aparte, de verdad, con una gran responsabilidad de que esa participación no solo sea activa y nos permita crecer políticamente, sino también que nos permita, dentro del ámbito en que estamos, producir transformaciones. Creo que lo hemos hecho a partir de nuestra gestión en el Ministerio de Industria y Comercio. Creo que lo hemos hecho de alguna manera en Barahona. Barahona ha podido aquilatar mi compromiso con esa provincia. Es la séptima provincia más pobre de la República Dominicana. La región sur y la región Enriquillo alberga las 4 provincias que conforman la región Enriquillo están dentro de las 10 más pobres, y la región sur alberga 7 de las 10 provincias más pobres de la República Dominicana. Creo que hay una gran oportunidad de desarrollar acciones, de atraer inversión extranjera, de desarrollar el turismo en Barahona, que creo que debe ser, como dijo el presidente a propósito de que declaró que llegó la hora del sur, debe ser un turismo alternativo al destino de Bahía de las Águilas, o complementario. Barahona además tiene la infraestructura portuaria, tiene infraestructura aeroportuaria, y creo que de alguna manera podemos aportar bastante en el desarrollo no solo del turismo, sino también de las otras actividades, tanto industriales. De hecho hay una zona franca en el municipio cabecera donde opera la empresa de Wilbes Corporation, que hemos logrado que amplíen sus operaciones. De hecho hay un programa de inversión de $60 millones en esa zona franca para crear 400.000 empleos al año hasta llegar a los 3.200. La tomamos en el año 2012 con solo 400 empleos, hoy tiene 1.200 empleos. Le hemos dado apoyo y hemos incentivado el crecimiento de la operación textil que tienen allí, y que también Barahona pueda contar con otras industrias, otras empresas que activen su comercio y que activen también la agropecuaria en esa provincia. Yo creo que hemos sido recibidos consciente Barahona del compromiso que nosotros hemos manifestado en favor de la provincia, y de hecho las encuestas nos ubican en un buen posicionamiento. Sí, o sea que tú, por lo que estás diciendo, yo desconocía esa trayectoria, tú no eres un paracaídas que llegaste allí y dices yo quiero ser senador, sino que tú tenías un trabajo desarrollado ahí. Si no fuera, yo creo que la población no reaccionara como ha reaccionado a nuestra candidatura. De hecho, en las encuestas que se han hecho, somos la figura política con menor tasa de rechazo en la provincia. Somos la figura política a la cual el barahonero le atribuye mayor futuro dentro de la política de Barahona, es decir, que me asimilan como un barahonero más, por lo que te digo. O sea, yo tengo una historia de vinculación con todos los sectores sociales de la provincia, y hemos hecho una labor no solo política, sino también en el ámbito de la acción social y los aportes que hemos podido hacer desde las posiciones públicas que hemos desarrollado desde que fuimos viceministro de Industria y Comercio, y de alguna manera eso nos ha permitido tener el favor de la mayoría de la población, y creo que más que todo lo que quiere Barahona es un cambio, porque las autoridades tradicionales no han logrado impactar como debieran en el desarrollo de esa provincia, y han visto en mí la posibilidad de ese cambio. Bueno, sin duda que tú representas una nueva generación que tiene unos resultados ya de las posiciones que ha ocupado y que está ocupando. El hecho de que Danilo Medina
no tenga definido todavía si él va a optar por una nueva postulación, que tendría que modificar la Constitución. De todas maneras, tú entiendes que debe desarrollar ese proyecto conjuntamente con otras gentes de Barahona, como parte de un equipo de relevo. Mira, yo tengo esta inquietud de aspirar a la senaduría. Ha sido fruto de un proceso que ha derivado en esa aspiración. A mí no me lucía aspirar a síndico del municipio de Cabecera, ni otra posición, sino más bien que lo que vimos y lo que entendió también la dirigencia de la provincia era que yo debía perseguir la candidatura a senador. Evidentemente dentro del ámbito de la realidad política actual. Mañana habría que ver cómo se derivan los acontecimientos, sobre todo qué ocurre dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que creo que debe caminar una vía en función de los intereses de la organización, pero también del pueblo. O sea, la mayoría de la población ha manifestado que entiende que no solo el presidente Medina está haciendo una buena gestión, sino que esa gestión debe continuar más allá del 2016. Pero todo esto condicionado evidentemente a preservar la unidad partidaria, que es la que finalmente nos ha dado la posibilidad de mantener el poder. Bueno, pues te deseo éxito, de verdad que sí, creo que el país necesita ese cambio generacional a todos los niveles, y tú sin duda que eres uno de esos aportes, ¿no? Gracias, Alfredo. Te deseo suerte en lo que significa este nuevo proyecto de vida. Bueno, el licenciado José del Castillo Sabiñón, ministro de Industria y Comercio, que ha estado compartiendo con nosotros esta interesante conversación acerca de la economía, acerca de su trabajo en particular y de las proyecciones políticas que él ha esbozado en términos de aspirar a la candidatura a la senaduría de Barahona. Vamos a ver los comerciales de este segmento y luego tendremos a Miguel Ángel García en el final del programa con la diversidad biocultural.